Pues bien, yo, como decía en el título de mi intervención, voy a hablar un poco de la estrategia de la Unión Europea hacia África. Ha habido varias estrategias, pero me quiero centrar más en si hay una estrategia, si la Unión Europea tiene una estrategia, que va a ser que sí, y sobre todo la eficacia de esa estrategia, y si ahora, en las circunstancias o con el panorama que dibuja África, fundamentalmente la zona del Sahel y el norte de África, esta estrategia es o no la idónea, y sobre todo si son idóneas y se están llevando o se están ejecutando las líneas de acción. Como saben, toda estrategia parte de un punto de partida, como casi todo, en el que hay que analizar bien cuáles son las amenazas, si estamos hablando de estrategia de seguridad, cuáles son las amenazas a nuestra seguridad, y tener claro cuál es el punto final, a dónde queremos llegar con esa estrategia. Y en medio hay una línea de acción estratégicas en la que hay que accionar para llegar a ese punto final. Y hay que accionar con flexibilidad y adaptándose a las circunstancias, porque nosotros podemos hacer un buen panorama de conflictividad, podemos hacer una buena prospectiva para saber cómo van a evolucionar esas amenazas, pero al final siempre nos llevan adelante. Al final los actores o los agentes hostiles que están detrás de cada una de estas amenazas nos llevan la delantera. Se habla mucho de que todas estas amenazas son hidras de 7 cabezas, la famosa hidra de Lerna, que se comunican unas con otras, que eso hace que se agrave la entidad de la amenaza, y a veces hay que revisar nuestra línea de acción estratégica. Como siempre, el profesor Javier Jordán plantea líneas de investigación interesantísimas. Yo creo que efectivamente son amenazas estratégicas, y además él le da el respaldo académico para así considerarlo, pero yo creo que incluso cuando una amenaza al nivel más bajo, en un mundo globalizado, que podríamos situar el táctico, en cualquier escenario, en Afganistán, en Mali, en Sudán del Sur o en Libia, se produce, los efectos pueden ser a nivel político, a nivel estratégico o a nivel, por supuesto, local donde sucede. Lo que sí que es importante es que ante amenazas estratégicas hay que plantear estrategias de seguridad. Pues bien, voy a hacer un muy ligero repaso en 2 minutos para después profundizar todo lo que quieran en el debate sobre cómo veo yo África, fundamentalmente en su zona saheliana, en el borde Sahel, con su definición, la ribera del desierto del Sáhara, que nos lleva desde occidente, Mauritania, o hasta oriente, Océano Índico, concretamente Etiopía y Somalia. ¿Qué está sucediendo en esta región? Este plano que les presento, que espero que se vea bien y que es muy complicado y que sí que les dejaré, porque creo que cada uno de los dibujitos que configuran este panorama de conflictividad a 14 kilómetros de Europa, a 14 kilómetros de España, es cuanto menos preocupante y se ha agravado tremendamente en muy pocos años. Este dibujo, sacado de un atlas francés, hay que estar pendiente de él, casi lo digo a diario, pero sí cómo estas flechas se van moviendo y cómo estas amenazas se van moviendo y se van incrementando. Aunque no lo puedan ver, lo pueden ver con tranquilidad más adelante. Estas líneas dibujan, las líneas rojas dibujan el tráfico de drogas, el tráfico de tabaco, las líneas verdes dibujan el tráfico de seres humanos, el tráfico ilegal de seres humanos. Ahí tienen dónde se localizan los recursos, dónde están los principales focos yihadistas en la región, dónde se han producido, este plano es de junio de 2011, dónde se produjeron, o donde tuvieron un relativo éxito las primaveras árabes, las revueltas árabes, los inviernos árabes, como quieran considerarlo, como quieran denominarlo, y que podemos profundizar más. En cualquier caso, ¿qué es para mí o cuáles son para mí los 3 principales focos que nos amenazan a la Unión Europea? Primero, que amenazan a la región. Segundo, que amenazan a la seguridad europea. En primer lugar, la falta de democracia. Se ha debilitado enormemente la democracia, la estatalidad en cada uno de los regiones, en muchos de los países que conforman esta región, tanto en el norte, más allá del Magreb, hasta Egipto, como estamos asistiendo a una
creciente inestabilidad en los gobiernos que han emanado de la primavera árabe, hasta el punto que hace pocos días el Senado de Francia decía o manifestaba que el agujero más negro que hay actualmente en el mundo es el sur de Libia, porque debido a la falta total de gobernabilidad, no ya digo de democracia, sino de gobernabilidad, de estatalidad, en su concepción más básica, en el que el Estado no ostenta el uso o el monopolio del uso de la fuerza, sino que lo detentan otros grupos, como pueden ser los grupos yihadistas o el crimen organizado. Pues como decía, la falta de democracia, la falta de estatalidad muy deteriorada en muchos países de esta región. El yihadismo creciente y que además ha producido un efecto llamada a partir del año de enero del 2012 con la crisis de Mali. Y además sí, una amenaza que se expande gracias otra vez a la falta de control de los gobiernos en todo su territorio y fundamentalmente a la enorme porosidad que sigue reinando en todas las fronteras, o que sigue siendo la característica fundamental de todas las fronteras en la región y que en el plano pues ven señalada como puntos discontinuos. Y por último, y también tremendamente amenazante, la enorme red de crimen organizado que cada vez crece más y que solo estamos pendientes de ella cuando se producen acontecimientos tan lamentables como los que están ocurriendo en Lampedusa. Eso es producto de toda una red de crimen organizado que ya no solamente se alimenta de la droga que consumimos, bueno, de la droga que se consume en Europa, o del tabaco ilegal que se consume en Europa, sino también producto del tráfico ingente de seres humanos. Si solo atendemos a Lampedusa desde el enfoque de la enorme crisis humanitaria, que es el principal problema, por supuesto, pero si solo la tratamos desde ese punto de vista, estaremos cauterizando el problema, estaremos poniendo una tirita al problema, pero no estaremos solucionando la verdadera amenaza que está detrás y que fundamentalmente afecta o que provoca unas enormes crisis humanitarias y que socava el Estado. Si unen terrorismo yihadista o terrorismo de carácter salafista o simplemente la imposición del yihadismo por la fuerza o por la amenaza, junto con el crimen organizado y la falta de gobernabilidad y la falta de estatalidad en el norte de África y en el Sahel, tenemos una auténtica bomba de relojería a muy pocos kilómetros de Europa, como amenaza para los países donde sucede, pero también como amenaza a Europa. Y solamente por destacar los puntos más importantes de esta evolución en apenas 2 años, del 2010 al 2012. Y se estaban larvando todas las amenazas, por supuesto. El terrorismo yihadista no crece en meses, sino que se va asentando, como se ha ido consolidando en el norte de Mali, y el efecto de llamada se produce quizá muchísimo más rápido, como vimos a lo largo del año 2012, que es tremendamente preocupante en esta región. En primer lugar, el resultado de las revueltas árabes, de las revoluciones árabes, que parece ser que estaban respaldadas por una sociedad que ahora rechaza la deriva que ha tomado la mayoría de los países. Me estoy refiriendo a Egipto, a Libia o a Túnez. Fundamentalmente en Libia y en Túnez estamos asistiendo a un incremento muy preocupante del terrorismo yihadista, tanto en Túnez, como hemos visto en los últimos días, como en Libia. Y en Mali, donde queríamos que ya, gracias a la presencia de 11.000 soldados de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de la Operación Serval de Francia, hemos pasado de una relativa estabilidad en el norte a, de nuevo, una eclosión de los atentados terroristas. Y ayer, por primera vez, se produce un atentado contra las fuerzas de Naciones Unidas que provocan 2 muertos. Como ha dicho hace unos días, el 16 de octubre, a puerta cerrada, el representante del secretario general de Naciones Unidas para la zona, es hoy, muchísimo más que ayer, preocupante lo que está ocurriendo en Mali. Y da toda la impresión de que el yihadismo va a volver, y los atentados terroristas van a volver, más pronto de lo esperado, si Naciones Unidas, si la comunidad internacional no es capaz de reaccionar y dar a la operación de Naciones Unidas que está desplegada en Mali todo lo que necesita para ser eficaz. Si nos acercamos o nos vamos hacia Oriente, hacia la zona oriental del Sahel, otra vez más, un grupo yihadista, Boko Haram, sigue creciendo en Níger, un punto
de una importancia estratégica fundamental para los recursos energéticos. Si nos movemos un poquito más, tenemos Sudán del Sur, un país, el país más joven del mundo, que nace después de 5 décadas de conflicto el 9 de julio de 2011 y que hoy, según sus ciudadanos, la situación es muchísimo peor de que antes de declararse la independencia. Y fundamentalmente porque el gobierno no atiende a ninguna de las cosas que prometió: desarrollo, gobernanza y seguridad en el país. Y si ya no vamos a Somalia, pues todavía peor, con el terrorismo yihadista y además azuzado o agravado por la piratería en el Golfo Índico, con la que estamos luchando eficazmente, no solamente la Unión Europea, sino la OTAN y también otros países de forma bilateral. En esta década, en este principio del siglo XXI, como les decía, se agrava el panorama de conflictividad en el norte de África y en el Sahel. Es la zona subsahariana, a pesar de seguir conflictos latentes tan importantes como el del Congo, parece que está relativamente más tranquila. Nos preocupa fundamentalmente el Sahel y la zona norte. Bien, pues durante esta década también coincide con un impulso fundamental del acercamiento de la Unión Europea a África a través de estrategias que han superado la política de la Unión Europea desde su fundación en 1957. Aunque continúa, en 1957 se instauran en la Unión Europea los fondos europeos de desarrollo. Y esa ha sido la tónica de la colaboración de la Unión Europea hacia África en sus 60 años, o más de 60 años, de existencia. Unos fondos de desarrollo que no se han traducido en la mayoría de los casos en un desarrollo real de las poblaciones. La ayuda económica ha sido ingente, pero las relaciones han sido más importantes, las relaciones bilaterales de los países europeos con países africanos que de la Unión Europea hacia África. Y este tránsito a tener unas estrategias que ya unan a la Unión Europea con África, lo situamos hace muy poco tiempo, en el año 2000. Igual que también es muy reciente el desarrollo de una política exterior y de seguridad común, la PES, dentro de la Unión Europea, y su derivada a partir del 2007 del Tratado de Lisboa de la Política Europea de Seguridad y Defensa, que parece que es la que más cuesta avanzar en Europa. Y parece que las opiniones públicas no nos damos cuenta que sin seguridad y defensa garantizada en la Unión Europea y en sus vecinos, se pueden debilitar otros aspectos como nuestro desarrollo económico, o nuestro bienestar, o nuestras democracias. Y esto parece que empieza a calar, al menos en algunos de los países europeos, pero desgraciadamente no en todos. Como les decía, un desarrollo estratégico que se produce en la Unión Europea con el desarrollo de su política exterior de seguridad y defensa, política exterior de seguridad común y su derivada a partir de 2007, política europea de seguridad y defensa. ¿Y qué pasa en África, en el continente africano? Pues también ha desarrollado su arquitectura de seguridad en los últimos 10 años. Se reconvirtió la OUA, la Organización de Estados Africanos, se reconvirtió a partir del año 2000 y fundamentalmente a partir del 2002 en la Unión Africana. Y ya la Unión Africana en el 2002 y en el 2000, con el convenio de Lomé, manifestaba que gobernanza, desarrollo y seguridad son los pilares para llevar o para estabilizar los enormes conflictos que ha sufrido África. Desde la Unión Europea, 2003, su primera estrategia europea de seguridad, muy superada y que todavía no ha sido revisada. Deberíamos ya, después de 10 años, volver a plantearnos cuáles son realmente las amenazas, dónde se localizan esas amenazas, enfrentarles líneas de acción estratégicas que tengan un verdadero apoyo político dentro de la Unión Europea para saber a dónde debemos llegar. Es verdad que se hizo una revisión en el 2008, pero absoluta, para meter la piratería como amenaza floreciente en el Océano Índico, pero no ha sido suficiente. Cuando nos unimos ciertamente la Unión Europea y África para diseñar una estrategia de verdad conjunta, en el 2005 surge la Estrategia Europea para África, denominada hacia un pacto euroafricano para acelerar el desarrollo, que perseguía consolidar o avanzar hacia los objetivos del milenio, pero fue solo desde el lado europeo. Tenemos que esperar hasta el año 2007, que nos reunamos 53 países africanos, con por entonces 27 naciones de la Unión Europea, para firmar nuestra primera estrategia conjunta Unión Europea-África. Que solamente reseñar 3 puntos. Todos coinciden
en que hay que avanzar en una asociación estratégica basada en 8 campos. Los 2 primeros campos de actuación son paz y seguridad, y el segundo, no menos importante, avanzar en la gobernanza. Es cierto que en ese momento nos tuvimos que poner, al menos en el mensaje político, a la altura de África. Es decir, que también nosotros tenemos problemas de gobernanza para que fuera una relación muchísimo más entre iguales, que eran las bases fundamentales de esta reunión. Pues bien, a partir del 2007 tenemos una estrategia que hay que desarrollar mucho y que otra vez ya desde la Unión Europea se desarrollan 2 estrategias específicas para las 2 regiones que la Unión Europea considera más inestables dentro de África. Una, la zona del Sahel occidental, por tanto, centro en Mali, Níger, Mauritania, como lo entiende la Unión Europea, y otra en el Cuerno de África. Ambas coinciden en 4 puntos fundamentales. Es necesario trabajar en la gobernanza, en el desarrollo y en la resolución de conflictos. Es necesario avanzar en la coordinación regional. La crisis de Mali, si nos ha demostrado algo, es que una estrategia exclusiva para el Sahel no sirve. Si no conseguimos coordinar nuestras acciones con el Magreb, esta estrategia no se puede hacer departamentos estancos. Y mucho menos cuando las fronteras, como les decía al principio, no garantizan ninguna estanqueidad de la soberanía nacional. Seguridad, imperio de la ley y fundamentalmente, y en lugar muy destacado, lucha contra el terrorismo extremista para, más que luchar contra él, prevenirlo. Soy tremendamente europeísta, creo que la Unión Europea ha hecho un enorme esfuerzo, pero es muy complicado aunar la voluntad ahora de 28 países que tienen sus gobiernos y fundamentalmente sus opiniones públicas una percepción absolutamente distinta de las amenazas o de la panorama de conflictividad que hay en África. A nadie se le escapa que no nos preocupa lo mismo lo que está ocurriendo en Lampedusa, y lo estamos viendo a través de acciones políticas, a Italia, a España o a Francia, que lo que puede afectar a Lituania, a Suecia o a Bélgica. Y es ahí donde tenemos una de las mayores carencias que hay que arreglar. Pero el esfuerzo de la Unión Europea se ha traducido en una serie de misiones, 15 en total desde el año 2003, hacia África. Misiones de carácter civil, misiones de carácter militar, y actualmente hay 8 misiones desplegadas en África desde la Unión Europea. Y destacaría fundamentalmente 2. EUTM Mali y EUTM Somalia. Las 2 dirigidas para intentar solventar todos los problemas de gobernabilidad, de seguridad y de democracia que tienen estos 2 países. Y la intención de la Unión Europea es extrapolar estas acciones, estas misiones, hacia toda la región. Ahora, y ya termino, la Unión Europea se encuentra en una auténtica encrucijada. Vemos que por primera vez se va a desarrollar un Consejo de la Unión Europea dedicado exclusivamente a los problemas de seguridad y defensa, en los que todos tenemos muchas esperanzas. Y con que se cumplieran 2 cosas tremendamente complicadas, ya podríamos declarar que ha sido un avance importantísimo dentro de la Unión Europea. Por un lado, las estrategias de la Unión Europea son acertadas, pero no acertamos en coordinar y en apoyar la línea de acción estratégica que necesitan para pasar de unas amenazas que conocemos a una sensación o a un escenario de estabilidad del que nos beneficiemos tanto África como la Unión Europea. Hay que unir sensibilidades políticas de los 28 países, como he dicho, hay que trabajar con las opiniones públicas para que sean conscientes de las amenazas y que puedan entender y apoyar al gobierno de Letonia para que apoye una operación como la que se está desarrollando actualmente en Mali o en Somalia, porque nos jugamos la seguridad de todos. Hace unos días, el 26 de septiembre, nuestro presidente, Mariano Rajoy, en el Council of Foreign Affairs en Washington, decía: la Unión Europea ha estado demasiados años preocupada de la seguridad y el desarrollo de África, pero ha olvidado incidir más en el desarrollo de la democracia. Parece que la Unión Europea, el sur más que el norte, ahora tiene claro este mensaje: hay que avanzar en la democracia como la solución a todos los problemas o al resto de los problemas de seguridad y desarrollo, o avanzar al mismo tiempo en los tres campos. Y la Unión Europea, así como los fondos europeos de desarrollo a los que me refería, no se han traducido en más desarrollo de los pueblos,
La Unión Europea, y esto sí que es una opinión personal, debería acuñar aquello de, que ya me voy a leer la profesora Guadalupe Martínez, más por más, menos por menos. Si yo despliego esfuerzo en la Unión Europea, desplegaré más esfuerzo si tú avanzas más en la democracia, como está ocurriendo actualmente en Mali. Pero si tú avanzas menos en democracia, menos en desarrollo y menos en seguridad, el apoyo de la Unión Europea debería ser también menor. Muchas gracias.